Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del quinto semestre de Mecánica Mención Mantenimiento del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y hoy les voy a hablar sobre el criterio de estabilidad de lazo cerrado de Roth y Hughes. Aquí tenemos el siguiente sistema, el cual va de un brazo soldador. Estos que se utilizan actualmente en las industrias automatizadas. Para llegar y hablar de él tenemos que tener en cuenta el, la entrada, el cual se maneja mediante un host joystick, que sería la computadora, el cual le da la orden al brazo para saber cuál es la posición del cabezal. Como vemos, la computadora ya sería la entrada y aquí tenemos la salida del mismo, o sea, la salida que sería la posición del cabezal. Tenemos el siguiente sistema de lazo abierto, el cual podemos ver que es estable. ¿Por qué podemos saber que es estable? Por lo que vemos que tiene S más 0,1, S más 1, S más 2, S más 3, como todo tiene el mismo signo, determinamos que es estable. Pero como estamos trabajando en lazo cerrado, necesitamos que haya una retroalimentación, como vemos aquí. En lazo cerrado, vemos que tenemos la referencia de posición, el cual tiene este asunto, denominamos al sistema como GS, lo cual esto se hace para poder determinar los parámetros, variar consiguiendo a la estabilidad del lazo cerrado, conocer cuál sería el margen de ganancia del sistema. Por eso tenemos la siguiente figura aquí, y la retroalimentación, porque vemos que vuelve. ¿Ven? Aquí tenemos un modo de explicación un poquito más extendido, en donde tenemos la referencia de posición, que ya la daría la computadora. Tenemos aquí el controlador K, que sería la variable, la constante. Tenemos el sistema, que ya no está en forma explícita, sino que la tenemos de un modo diferente, en donde podemos ver S4 más 6,1, S3 más 11,6, S2, 7,1, S más el término independiente 0,6. Esto lo tenemos que resolver para lograr ver cuál es la ecuación característica. ¿Cuál sería? Esto es viéndolo de abajo. Aquí ya tenemos la ecuación del lazo cerrado, en donde tenemos que C por GS, que sería la constante del controlador por el sistema, más la característica, que es lo que vamos a determinar, que vemos como 1 más CSGS igual a 0. Una vez ya tenemos establecido el sistema, lo que hacemos es, ya después de haber pasado del sistema automático, ya habiendo visto los polos, el sensor de retroalimentación, el controlador, lo que puede variar para mantener la estabilidad del sistema, tenemos que llegar y multiplicar el denominador por esto de aquí adelante que tenemos, el 1 más k. Habiendo multiplicado esto, tenemos que todo el denominador lo tenemos aquí arriba, más k, que es la k que vemos aquí adelante, más el numerador. ¿Ven? Tenemos también, ya teniendo esto simplificado, pues llegamos y notamos la variable. La ecuación nos queda ya ordenándola de la siguiente manera, en donde observamos que tenemos ahora 7,1 más k, s, más lo que ya teníamos acá. Estableciendo el arreglo de Rowe y Hurwitz, tenemos aquí en la tabla la S elevado a la 4, S cubo, S al cuadrado, S y S sub 0, que ya sería el término independiente. Como los valores se organizan en zigzag, vamos a ir cuadrando. Como la S elevado a la 4 no tiene ningún número, determinamos que el número que la acompaña es el 1. De ahí viene el 6,1, y como esto viene en zigzag, el primer término va aquí, el segundo va abajo, el tercero iría ya en diagonal, vuelve a subir y formamos aquí la diagonal, en donde estaría algo así. ¿Ven? Como el sistema nos termina en 0, pues podemos ponerlo o simplemente no se pone.
Para llegar y determinar a B sub 1, B sub 2, C sub 1, D sub 1, tenemos que llegar y resolver las incógnitas, las cuales se resuelven, como podemos ver aquí, B sub 1 multiplicando a 6,1 por 11,6, lo cual resta con al 1 multiplicado por 7,1 más k. Y esto se divide entre lo que está arriba de la variable que buscamos. Aquí en S2 sería el B sub 1, entonces multiplicamos, dividimos por el valor que tenemos arriba, es el 6,1. Acomodando y las variables, lo que tenemos aquí, vemos que tenemos el 70,6, que sería la multiplicación del 6,1 con el 11,6. Tenemos 70,76 menos el 7,1, que multiplicándolo con 1 nos queda este término exactamente igual, lo dividimos acá, pero como tenemos valores y no tenemos un valor de k, pues simplemente resolvemos los números y nos queda la ecuación de la siguiente manera como la estamos estableciendo, como la vemos. Resolvemos B sub 2, que no es muy diferente de cómo se calcula B sub 1, que iría acá. Entonces multiplicamos al 6,1 por el término que tenemos aquí, el 0,6, que viene multiplicado, o sea, está en factor común 1 más k, en donde lo vemos aquí sin factor común, lo vemos sin desglose, menos 1 por 0. Como el 1 por 0 se elimina porque es 0, y el denominador es igual al numerador, se elimina, pues aplicamos un factor común y tenemos que B sub 2 es igual a 0,6 más 1, k, más lo que multiplica 1 más k. Para no llegar y alargar tanto este sistema, tener tanto número, tanta letra, pues simplemente lo simplificamos colocando la variable, la letra, en donde tenemos que B sub 1 multiplica a 7,1 más k, que es lo que tenemos acá, menos 6,1 por B2 entre B1, ya que B1 es lo que tenemos aquí arriba. Esto, como no tiene modo de simplificación, pues simplemente lo dejamos así y nos vamos a D sub 1, en donde tenemos C sub 1 por B sub 2 menos B sub 1 por 0 entre C. Se aplica lo mismo y pasa exactamente igual que lo que ocurre en B sub 2, en donde tenemos que al eliminar todo, tenemos que D sub 1 es igual a D sub 2. Ahora, revisando los valores que ya teníamos, revisando la tabla, tenemos que B sub 1, al ser mayor el intervalo a 0, tenemos que simplificar eliminando el 6,1 que tenemos aquí presente. El 6,1 lo eliminamos aplicando la regla de doble C, en donde después de aplicarla eliminamos el 6,1 del denominador y nos queda que k en el intervalo de las inecuaciones en este siguiente formato es 63,66, en donde aplicamos, como no sabemos de qué rango a qué rango va, tenemos que esto va de infinito a menos infinito. Tenemos el 0, como nada más tenemos un solo valor, 63,66, aplicamos un sistema cerrado y que vaya hasta menos infinito. Desarrollando a C sub 1 mayor a 0, pues tenemos ya que colocar la ecuación completa, en donde tenemos a B sub 1, que es el término que tenemos aquí, que multiplica a 7,1 más k, menos 6,1 que multiplica a 0,6 por 1 más k, mayor o igual a 0. Aplicando la distributiva, ya habiendo eliminado el denominador, nos queda de la siguiente manera, en donde tenemos menos k al cuadrado más 34,23k más 429,66. Como aquí podemos observar, tenemos una ecuación de segundo grado con una variable que no es x sino k, pero la resolvemos de igual manera, en donde tenemos que b al cuadrado
menos 4A por C sería una determinante en donde estableciendo ya los valores de A, quién es B, quién es C, llegamos, lo resolvemos, le sacamos la raíz y ya teniendo la raíz lista y su resultado, buscamos los dos polos, los cuales serían X, X en este caso K1, K2, en donde tenemos el valor de 43,995 y tenemos menos 9,765. Aquí ya establecemos quién es mayor, quién es menor. Este 43 lo vamos a redondear para que nos dé 44. Por lo tanto, ya no tendríamos en el intervalo, en la gráfica, en la presente, ya no tendríamos que el valor es 63, sino que ya iría desde 44 y tendríamos que llega hasta el menos 9,7. ¿Ven? Ya esto se va reduciendo. Ya teniendo esto así establecido, terminamos de denominar, de sacar quién es B sub 2, que sería igual a determinar quién es D sub 1. Ya habiendo eliminado el número que acompaña a 1 más K, sacándole el denominador, podemos llegar a igualar la ecuación, ya teniendo este término despejado más o menos, en donde decimos que K es mayor o igual a menos 1. Entonces el intervalo ya no iría, el 44 no llegaría hasta el menos 9, sino que llegaría hasta el menos 1. ¿Ven? Aquí ya se reduce, aquí ya tenemos esto establecido. Al observar todos los arreglos, al ver si son estables, denominándolos, desglosándolos y demás, podemos observar que el arreglo, todos los polos que esto tiene, determinamos que el sistema es estable. Concluir que la estabilidad es una propiedad del sistema, el cual no depende de la entrada. Este depende de cuáles serían los cambios y no cambios que éste llegue a dar al momento de realizar los arreglos por el criterio de estabilidad de Rowe y Furkis, en donde se establece que si hay más de dos cambios de signo, o sea, es decir, en donde tenemos que si, por lo menos, ejemplo, en B sub 1 hubiera un cambio de signo, por ejemplo, de S al cubo de a S2 saliera de un positivo y fuera un negativo, y de aquí saliera de un negativo y fuera un positivo, estaríamos en el criterio de estabilidad de aquí sería inestable, ya que los polos irían hacia el lado derecho. Pero como todo es el mismo signo y se determinó que esto es estable, determinamos que el sistema es estable ya que todos sus polos están hacia el lado izquierdo del semiplano. Espero les haya gustado esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.